Pues estamos en la Semana de la Familia. Quisiera preguntar, ¿cuántos de aquí son papás? A ver, un montón. Muchos somos papás, algunos no lo son, pero lo van a hacer, algunos no son, pero tienen a sus papás. De algún modo, pues tenemos una relación con nuestras familias y somos parte de un plan perfecto, que así es el tema de una familia. Algunos tal vez tenemos solo a nuestro papá o solo a nuestra mamá. Mi caso es que yo solo tengo a mi papá. ¿Se recuerdan? Cuando yo tenía unos 6 años, mi mamá falleció de cáncer. Entonces, al final nos quedamos con mi papá 5 hermanos, de los que gracias a Dios pues todavía estamos algunos vivos, otros también ya han fallecido. Pero recuerdo una vez que hace como unos 30, 35 años, un niño yo me enfermé porque me puse muy nervioso, estaba tenso porque había un examen final y me iba a graduar de ahí de primaria, de básicos, y estaba demasiado nervioso y me empezó a dar una como enfermedad y me salieron como unas chibolas aquí bien complicado, ¿verdad? Entonces, y tenía que presentarme al acto y estaba muy, muy malo. Mi papá trabajó en el IX por muchos años y entonces, como hijo de él, teníamos derecho al IX hasta los 18. Entonces me llevó al IX y pues el doctor me vio y toda la cosa y al final dijo, bueno, esto es lo que tiene. Me dio el cuadro y nos dio la receta y le dijo a mi papá que esa receta, esa medicina no estaba en el IX, ¿verdad? No estaba, entonces que teníamos que comprarla. Bueno, dijo mi papá, éramos 5 hijos, él pues un trabajo pues modesto en el IX, ¿verdad? Era complicado, me imagino. De ahí después nos subimos al carro, me imagino, él iba manejando su carro, me imagino pensando, ojalá no sea tan cara esa medicina, ¿verdad? Ojalá no, así como cuando uno está esperando la llamada del mecánico, ¿verdad? Cuando uno mete el carro y uno está así como, ay, cuando me llame, a ver qué me dice, cuánto les ha pasado. Y uno dice, ay, ojalá que no sea tan caro eso. Así iba mi papá, yo iba a la par, él iba callado, pensando, ojalá, primero Dios, ¿verdad? No sé cómo decía él, pero seguro iba un poco preocupado. Nos bajamos, fuimos a la farmacia y el de la farmacia lo ve y dice, bueno, tenemos 2 opciones, una cara y una barata, ¿cuál quiere? Obviamente, ¿cuál dijo él? La más económica, como suele pasarnos. Bueno, la cara vale 975 y la barata vale 480. Imagínense, para alguien que tiene 5 hijos, que tiene un salario modesto, y si ahorita no saldría caro, ¿verdad? Que alguien nos diga son 480 de una medicina. Imagínense, hace 35 años era mucho más, ¿verdad? Y entonces recuerdo que él la vio y me vio a los ojos a mí. Yo estaba a la par y me vio a los ojos y me dijo, ¿qué molestas? Me dijo. Y yo me quedé así como, porque bueno, nosotros a veces le decimos, ¿qué molestas? Y todo, pero mi papá no es así. Mi papá era bien callado, bien tranquilo, entonces nunca decía eso. Entonces fue la primera vez que me dijo, pero no me lo dijo así, ¿qué molestas? Me lo dijo en Chapín, imagínense. Entonces, yo recuerdo ese día, créame que esas palabras quedaron clavadas en mi corazón. Y yo no dije nada, al final la compró y me la dio, así que como que yo tuviera la culpa, yo, ¿qué culpa tengo? Nada que ver. Entonces, el asunto es que esas palabras trascendieron mi vida. Después de los años, yo siempre me daba cuenta que me querían hacer favores. Mira, te ayudo, no tengas pena, no quiero ser molestia para nadie. No, hasta que alguien me dijo, ¿qué es lo que pasa? Tenés que dejarte querer, dejate amar, dejate que podamos sembrar en vos. Y yo siempre sentía que era una molestia para la gente. Y no estoy con el afán de juzgar a mi papá, porque todos hemos cometido esos errores, sino con el afán de decirles a ustedes de que las palabras trascienden, las palabras tienen poder. Cuando tú le dices a un hijo, cuando le dices a tu hermano, a tu papá, algo negativo, esas palabras trascienden. Pero como estamos en la Semana
de la familia, y hoy específicamente el tema es sobre los padres. Les estoy diciendo a ustedes, papás, esas palabras que les podemos decir a nuestros hijos puede trascender después de 10, 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la boca o en la lengua está el poder de la, ¿qué dice? Vida y de la muerte. Así que en nuestra lengua está ese poder que mi papá un día me lo dijo. Obviamente ya lo perdoné, tuve la oportunidad de, muchos saben que se enfermó hace unos años, lo serví con amor, no guardé ese rencor. Y si tú como hijo has recibido una palabra o tienes algo ahí, un resentimiento contra tu papá, creo que es un buen tiempo. Y hoy Dios nos habló en la alabanza. Dios es tiempo de que Dios te está hablando de que debes perdonar a tu papá y debes sanar ese corazón, porque al final debemos honrar a nuestros papás. Y tú como papá debes de tener cuidado con las palabras que decimos. ¿Por qué? Y dice ahí, sus padres, una vocación que trasciende. Nuestra vocación trasciende, hermanos. Lo que nosotros hacemos trasciende. Así que, como dice ahí, miren lo que dice. Dice, aquí dice, herencia de Jehová son los hijos. Eso lo hemos oído, ¿verdad? Nuestros hijos son eso, herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaren los enemigos en la puerta. Así que, y ahí está la aljaba, ¿ya la vieron? Llena de flechas. Así son los hijos habidos en la juventud. Así que tú que eres soltero y que dices, ay no quiero tener hijos, dice que es herencia de Jehová. Es algo de bendición para tu vida. Es un regalo de Dios el poder tener hijos. Pero no es nada más de tener hijos, como les digo. Nuestra vocación trasciende las generaciones. Dios a mí me ha dado pues, la bendición de tener, así como vieron el video, tres hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son ellos? Les voy a pedir que pasen aquí, por favor, solo para que quiero darles una gráfica. Párense, son un poco tímidos los muchachos ahí, pero quiero que, pues, la idea de todo esto es que vayamos cambiando nuestra percepción de ser buenos papás. Y a veces podemos decir, pero si yo no tuve un buen papá, tal vez lo que me dijo mi papá a mí no es nada. Has de decir tú, seguramente lo que te dijo no es nada. Eso me lo decía a mí todos los días. No es nada comparado con lo que mi papá me hizo a mí. Mi papá tal vez me abandonó, tal vez abusó de mí. Mi papá me golpeó hasta herirme, no sé. ¿Cuál es tu experiencia? Realmente no lo sé, pero Dios sí la sabe. Pero nosotros tenemos un gran ejemplo y nuestro ejemplo debe ser Dios, porque Dios es nuestro Padre. Amén. Pero de verdad, hermanos, Dios es tu papá. Amén. Y quiero que entiendas que nosotros tenemos un papá bueno. ¿Cuántos tienen un papá bueno? Y de él vamos a aprender hoy también. Tenemos un papá bueno y entonces así nosotros podemos proyectarnos a nuestros hijos. Mi papá pues al final nos mandó a vivir con mi abuelita y ya les conté la historia. Y pues estuvo un poco ausente, aunque ahí está siempre algo pendiente, pero al final tuve que agarrar la palabra y entender que tengo un papá bueno, que Dios es nuestro Padre, que Dios es el que perdona nuestras ofensas, que Dios es el que saca del hoyo tu vida y el que corona de favores tu cabeza. Amén. Ese es el papá que tenemos, un Dios bueno. Y aquí están, no saben ni qué hacer, ¿va? Están ahí, ¿qué hacemos aquí? Han de decir. Pero yo les quiero decir, así como que muchas veces nosotros creemos que tenemos un papá que Dios está viendo ahí cómo pecas, ¿verdad? Cómo te paga, cómo vas a tener las consecuencias de tus errores.
Y eso sí le pone atención y está pendiente a ver si haces algo malo. Eso te lo mereces. Estás sembrando, ahí te vas a cosechar malo. Y uno está así como con temor, creyendo que Dios es como malo. Es un Dios no malo, sino que ahí está con su barba viendo, esto hiciste mal ahora y por eso estás pagando. Y yo quiero que quites de tu mente esa idea y que creas que Dios es bueno, que si estás aquí no es porque tú sos bueno, Él es bueno. ¿Y saben por qué? Imagínense, ya traje unos panes acá. Hay una escritura en la Biblia que nos dice, yo creo que ya se imaginaron cuál, ¿verdad? Imagínense que ellos me piden a mí, ¿qué me pueden pedir? Tienen hambre y yo tengo esto, ¿verdad? Me lo estoy comiendo. Y viene un hijo y me pide comida con hambre. Son mis hijos. Yo estoy comiendo pan, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? ¿Qué haría usted? Uno se quita, así como decían antes, ¿verdad? Uno se quita el pan de la boca. Bonito se oía eso, ¿verdad? Ya no lo he oído mucho, pero la verdad es que uno se quita el pan de la boca con tal de... Uno tiene el corazón de padre, uno puede ver que tienen hambre sus hijos y uno sí come. Y dice la Biblia que si yo, Eric Ávila, siendo malo, porque sí tengo maldad en mi corazón, o sea, tenemos áreas que tenemos que ir cambiando, no somos buenos, aquí solo hay uno bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Si yo siendo malo, cuando uno de ellos, de mis hijos, me pide un pan, ¿ustedes creen que yo voy a decirles, tenemos? Una tupedera te voy a dar, anda, y sigo comiendo mi panito. De verdad, hermanos, si yo siendo malo, si yo siendo así, jamás voy a hacerlo. ¿Cuánto más nuestro Padre, que Él sí es bueno, no te dará todas las cosas que has de pedir, hermano? De verdad tenemos que creer eso. Pero de verdad créelo en tu corazón. No podemos pensar que Dios es un Dios malo, que tenemos un papá que nos castiga. Así que no sé si tienen hambre, pero les voy a dar el panito y pueden bajar. Y la pedrada, pero solo para que la bajen. Si no va a arruinar el mueble y me lo van a cobrar. Así que estos son mis hijos y quería que entendiéramos gráficamente que tenemos un papá bueno y pues es nuestro ejemplo. Así que nosotros también deberíamos de ser papás buenos, pero sobre todo creer que tenemos un papá que quiere lo mejor para ti. Así que, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué milagro estás esperando? Yo creo que aquí hay muchos que están esperando un milagro de Dios, una respuesta, como hoy decía Estuardo acá, que Dios respondió. Yo creo que estás esperando, de repente ya llevas años esperando que pase eso. Entonces debes entender que tú eres hijo o hija de Dios y que Él te va a dar ese milagro conforme a su propósito. Él lo va a cumplir. Y si hubo una promesa y una palabra como esa profecía que dijeron que yo iba a estar acá hace un montón de años, Dios la cumplió. Dios va a cumplir esa promesa porque Dios es tu papá. Dios es tu papá. Qué lujo, hermanos. Tenemos al creador de los cielos y Él es nuestro papá. Él no te va a dar algo malo y te va a tirar una piedra. Muchas veces nos imaginamos que nos van a pasar cosas malas y casi siempre dice que lo que nosotros pensamos, esas cosas negativas, ¿verdad? Que a veces uno anda nervioso pensando que va a pasar, no, casi nunca pasan. Nosotros los que pensamos que nos merecemos. Y claro, nos merecemos. Si esto no es por merecer, nos merecemos la muerte porque somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios fue tan bueno que envió a su hijo, al pan de vida, ¿verdad? Mandó a su hijo para que muriera y tuviéramos acceso a él. Bueno, estamos hablando de los papás. Así como nuestro papá es bueno y siembra palabras de bendición para nosotros, nosotros debemos de sembrar palabras de bendición para nuestros hijos. Y porque nuestra tarea de papás trasciende las generaciones. Entonces te voy a decir algunas acciones, ¿verdad? Bueno, al final 4 acciones
que te ayudarán en la crianza de tus hijos. Yo tengo hijos de 17, alguno dirá, ya los míos ya se fueron, ya se casaron, otros ya no están. Pero igual nunca es tarde para empezar a sembrar. Una de ellas es, bueno, vamos a ver, 4 acciones para la crianza de tus hijos. Una de ellas es ser intencionales. Deuteronomio 6, 6, 9. Podemos buscarlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás en una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Pero para eso debe haber una intención. Por eso es el primer paso. ¿Cuál dije que era? ¿Ser qué? Ser intencionales. Vamos a ir repasando. Tiene que haber una intención, un involucramiento tuyo con tus hijos. Recuerdo la historia de David. ¿Cuántos han oído de David? El rey David y su hijo, bueno, él tuvo un hijo que se llamaba Absalón con su hermana que se llamaba Tamar. Oigan esta historia es fantástica, es buenísima esta historia, es de película. Tenía dos hijos con su tercera esposa que era una princesa llamada Maaca, era su tercera esposa, y con ella tuvo 2 hijos. ¿Cuáles eran los 2 hijos que les dije? Absalón y Tamar. Miren, imagínense, dice que Absalón era de hermoso parecer, o sea que dice que no había defecto en él desde los pies hasta la cabeza, o sea, era bien guapo, era algo así como yo, pero tal vez no tanto. No. Entonces, pero imagínense cómo era. Dice que no había defecto en él. ¿Cómo creen que era? A ver, ¿cómo creen que era él? Dice que era alabado por todo Israel por su hermosura. ¿Cómo se imaginan que era? A ver, hermanas, ¿cómo se imaginan? Libérense. No. Allá dicen que como Brad Pitt, como el de Thor, ese tipo así. La cosa es que era muy hermosa, era un tipo, y también su hermana Tamar era muy, muy linda, como que esa combinación de David que sí pasa, ¿verdad? Bueno, no siempre pasa. Fíjese que yo pues crecí con un hermano que se llamaba Walter, y los dos así más o menos de la misma edad, 2 años me llevaba él, pues era más agraciado que yo. Las cosas fueron cambiando. Después yo ya me puse mejor y él se puso entonces y él se puso, sí, realmente muy feo, no. La cosa es que recuerdo que, bueno, una vez, y es que las palabras quedan marcadas, hombre, y vino una señora y dijo, ay, qué lindo, hablando de mi hermano, ¿verdad? Ay, que lo conté en la iglesia en el hogar, de hecho. Qué lindo ese nene, hablando de mi hermano, qué precioso, ay, es que era bien bonito, o sea, era, y cuando me vio a mí dijo, ay, este niño se ve bien formalito. Yo me quedé así como, la verdad, de plano no soy tan, créanme que sí, así afectaba mi corazón. Gracias a Dios, como les digo, todo cambió. Bueno, la cosa es que estaba Tamar, estaba ahí con Absalón, y tenía un hermano mayor que se llamaba Amnón, ¿verdad? La cosa es que este hermano mayor empezó a desear enfermizamente a su hermana, a su hermanastra Tamar. Ella tendría, dice, tal vez unos 15 años, y la empezó a desear enfermizamente. Ya era una cosa al punto de estar enfermo, y fue con su amigo. Bueno, su amigo lo vio y le dijo, vos, yo te veo como raro, siempre estás así como bien, ¿verdad? Como tenemos cuates que están bien y de repente los ve uno así, y uno le pregunta, ¿y vos qué onda? Te veo así como raro, siempre estás bien, sos bien pro, dirían los muchachos, pero ahora ya no, ahora estás así. Y entonces Amnón, el hermano de Tamar, dice a su amigo, le dice, es que estoy enfermo de amor
por mi media hermana y no sé qué hacer, es una doncella, imagínense, no puedo acercarme a ella, pero de verdad estoy obsesionado. Muchas veces confundimos ese amor y les digo a los jóvenes que muchas veces dicen es que yo la amo, ¿verdad? Muchas veces es más pasional la cosa. y entonces el amigo le dice, mira, ¿y por qué no te haces el enfermo y y haces que ella te cuide? Le pedís a tu papá, ¿se acuerdan quién es el papá de todos ellos? El rey David. Le pedís que te atienda a ella, ¿verdad? Entonces, y ahí ya le entras, ¿verdad? Y entonces, hijo él, voy a hacerlo. Se hizo el enfermo, se acostó en su cama, fue el rey David a visitarlo. ¿Y qué te pasó, hijo? Es que estoy muy enfermo y necesito cuidados. Pero ¿por qué no? Bueno, te voy a mandar a alguien que te sirva. No, mejor que me sirva mi hermana Tamar, y ella me va a atender y es mi hermana, es mejor, yo quiero eso. Entonces David, sin sospechar nada de lo que él estaba tramando, ordena que su hija Tamar vaya con él cuando está sirviéndole todo lo que él le va pidiendo, las hojuelas. Al final él le dice, oye, ven, acuéstate conmigo. Y ella le dice, ¿cómo va a ser eso si somos hermanos? ¿Cómo vas a deshonrarme? Esto no está bien. Vas a deshonrar a mi papá, vas a deshonrarme a mí, tú vas a ser deshonrado. Esto no. Y se opuso. ¿Se acuerdan? Él quería con ella y ella dijo no. Y entonces él lo que hace es abusar de ella. La jala a la fuerza y ocurre una violación con su propia hermana. Imagínense qué triste. Al momento de terminar toda esa violación, él la desprecia. Normalmente él se siente sucio después de todo eso que pasó y la saca de la casa y le dice, ya no te quiero volver a ver. Y se fue ella, se fue con su hermano. ¿Quién era el hermano de Tamar? Absalón. Y le fue a contar, fíjate que nuestro hermano Amnón me violó, abusó de mí. Y entonces Absalón se enojó y dijo, no, tranquila, quédate en mi casa, voy a ir con mi papá y él va a resolver ese asunto. Fue con su papá, el rey David, le cuenta lo que pasó y David solo se enoja y dice que él no quiso estorbar el corazón de su hijo Amnón y no hizo nada. Al final solo se enojó y se quedó por ahí, tranquilo, ¿verdad? No se involucró. Absalón, pasan 2 años y Absalón esperando que su papá hiciera justicia. Dijo, yo sé que mi papá va a hacer justicia, pero pasan 2 años y no pasó nada. Lo dejó pasar, no atendió esa situación familiar. Yo creo que a veces nos podemos sentir identificados. Podemos ser unos grandes empresarios, grandes gerentes, pastores, líderes, y estamos excelentes. David era un excelente salmista, ¿se acuerdan? David era un excelente salmista. Era el rey, era un excelente rey, un siervo conforme al corazón de Jehová, ¿se acuerdan? Ese era David, pero como padre no se involucraba con sus hijos, era un pésimo padre. No hizo nada, no se involucró. Yo no sé si esto te está llegando a tu corazón, porque a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestra profesión, en nuestros estudios, proyectos, y dejamos por un lado a nuestros hijos, a nuestra familia, a los 3 que estaban aquí. Por estar haciendo 1000 cosas, uno puede dejarlos por ahí y que resuelvan, que miren lo que quieran. Y a veces es cómodo, porque realmente a veces es mucho más cómodo decir, me voy a acostar, no me meto. Y eso fue lo que pasó. Pasaron 2 años, él no hizo nada. Entonces dijo Absalón, yo voy a tomar justicia porque mi papá no hace nada. Y hace un banquete, organiza un banquete donde invita a su papá David. Y David, ¿qué creen que le dice? Fíjate que no puedo ir, hombre. Bueno, entonces por favor que vaya Amnón y todos mis hermanos. ¿Se acuerdan que también era papá de Salomón y tenía otros hijos? Y hace un banquete, pero el banquete tenía un propósito y era asesinar a su hermano Amnón en el momento del banquete. Y le ordena a un criado y le dice, cuando esté ya más alegrón, ya saben qué es eso, cuando ya esté alegre su corazón, dice, yo te voy a hacer una señal y tú vas a matar a mi hermano.
Fue a la fiesta, se puso alegre, Amnón se distrajo. Su hermano Absalón le hace una seña a su criado, viene y le ensarta una lanza en su corazón y su hermano Amnón muere. Mire todo lo que está pasando por no involucrarse su papá, por no ponerle atención a tus hijos, por no poner atención a las cosas que Dios te va a pedir cuentas, porque al final Dios te va a pedir cuentas primero de tus hijos, de tu familia. Y quiero decirte algo, nunca es tarde, hermano. No vayas a decir ahorita, ay, ya para qué, ¿verdad? Nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde, aún se puede. Viene entonces Absalón y tiene que salir porque se enteran de que él se tuvo que ir como 3 años fuera. Y su papá David está triste porque su hijo Absalón está lejos y siempre, y David tenía un jefe de los soldados, ¿verdad? Como su mano derecha. Y esta persona le dice a David: ¿por qué no regresas ya, Absalón? Ya pasaron 3 años, yo creo que es mejor eso. Aparte que creo que no suena bien que tu hijo esté por allá en otra ciudad. Eso creo que no te va a convenir, menos en tiempo de elecciones. Eso no es bueno que tu hijo esté allá. Eso te puede servir para mal. Entonces dice David: bueno, que entre, que vuelva a regresar, pero que no entre al palacio ni que vuelva a ver la cara del rey. Regresa a Absalón, se pone ahí en la puerta, y Absalón dice que de todo lo que él había hecho, dijo: no fue por deporte, yo no maté a mi hermano por eso, yo lo maté porque mi papá no hizo nada. No sé si tienes algún hijo que esté, tal vez no es que sea un asesino, tal vez esté en alguna situación difícil, y él no está diciendo: es que yo lo hice solo así, pum, caí en las drogas o estoy en el alcohol. No fue solo por deporte, es porque probablemente su papá no se involucró en su vida, no le interesó su vida. Y muchas veces nosotros también podemos estar así, ¿verdad? Si yo estoy así es porque mi papá nunca me puso atención. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, que es importante ponerle atención a tus hijos. Empieza él a llamar a la gente, a las personas que están ahí, que pasan, que llevan al rey, y le dice: ven, vení. ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente, la población llega y se acerca a él y le dice: es que tengo un problema. Y dice: eso es el hijo del rey, ¿qué haces aquí? Sí, es que mi papá ya no está haciendo muy bien las cosas. Realmente es una persona, ya está un poco grande, creo que ya no le está funcionando muy bien. Entonces cuéntame, ¿qué te está pasando? Y empieza así a llamar a mucha gente, y Absalón decía: ojalá yo fuera el rey, ojalá yo fuera ese juez, ¿verdad? Yo debería estar ahí, no mi papá. Como a querer quitarle el trono y a dividir al pueblo. ¿Se acuerdan? De hecho hay muchas iglesias se habla del espíritu de Absalón, que es como de división. Hasta hay prédicas de eso, pero muchas veces no se menciona que eso fue por la falta de interés de David en la vida de Absalón. Viene y empieza a contaminar y a dividir a mucha gente. Cuando sentían, había mucha gente. Y entonces este jefe de los soldados le dice: David, él está tramando un golpe de estado contra ti. Y entonces David dice: no puede ser, ya es mucha la gente. Entonces David decide salir huyendo. Imagínense todo lo que está pasando si tan solo él solo le hubiera puesto atención a eso. Sale huyendo. Después llega el jefe de los soldados y le dice: él ya no solo quiere tu trono, él quiere quitarte la vida. Imagínense, él ya lo que quiere es matarte. Y uno dice: eso solo pasa ahí, ¿verdad? Pero no, yo conozco y uno lee en las noticias que hay hijos que quieren matar a sus papás, que asesinan a sus propios papás con un odio en su corazón. Y eso fue lo que estaba, ya la amargura tan grande de Absalón era tan grande que lo que quería era matar. Y viene David y entonces dice: sí, mira, él había juntado como unos 600 soldados. Dice: hay que atacar, solo te encargo algo, le decía al jefe:
no toques la vida del joven Absalón. Por favor, no toques, porque era su muchacho, era su hijo. Los que son papás, aquí me entienden, ¿verdad, hermanos? Entendemos que cuando, por muy mal que se esté portando un hijo, por muy desobediente, uno siempre va a amar a sus hijos. Y es lo que yo les decía, si siendo nosotros malos, aún cuando ellos son pecadores o malos, nosotros todavía queremos misericordia para ellos, ¿verdad? Que uno quiere que se restauren. Cuánto más Dios, aunque tú estés, yo no sé qué estás viviendo el día de hoy, no sé si tú estás en alguna situación difícil o en un pecado oculto, Dios solo está queriendo que tú te arrepientas y vuelvas a Él. Amén. Viene entonces Absalón y empieza la guerra entre el ejército de David y el ejército de Absalón, y al final se empieza a haber como 20,000 muertos. Viene Absalón, se sube a un mulo y sale huyendo, pero él tenía una cabellera demasiado larga y cuando iba pasando se enreda en un árbol. Su pelo se enredó ahí y el mulo siguió su camino. Al fin mulo dijo. Entonces se fue y se quedó colgando. Imagínense Absalón ahí colgando. Y llega uno del ejército de David y lo mira y le dice: hey, tú sos Absalón. Y el otro, no, ni modo, o sea, era único. Sí, soy Absalón, ayúdame a desenredarme el pelo. Entonces el soldado regresa con el jefe y le dice: ahí está Absalón, ya lo vi, ¿qué hiciste? ¿Lo mataste? No recuerdas que David nos recomendó que no tocáramos la vida de su hijo. Y entonces este jefe dice: no, Joab se llama, contigo no puedo hablar. Va, lleva 3 lanzas y se las mete en su corazón a su hijo Absalón, al hijo de David, y lo mata. Mire todo lo que está pasando. Tal vez es una historia larga, pero todo esto está pasando. ¿Por qué está pasando? Porque el papá, había una situación familiar que no pudo atenderla. No estoy justificando la vida de Absalón, tampoco estoy diciendo, como no me atendió mi papá, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero estamos hablando a los papás, que es importante involucrarse. Y entonces lo matan, lo entierran y hay que irle a dar la noticia. ¿A quién hay que irle a dar la noticia? A David, a su papá. Nadie se atreve hasta que alguien, mi etíope, fue y lo mira a David. Ahí viene uno, ¿verdad? Cuando aparecía uno era porque habían buenas noticias. Y le dice: ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Dice David: hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. Ojalá todo tu pueblo enemigo estuviera como Absalón, así bien muerto. Se murió tu hijo. Entonces imagínense el corazón de David, cómo se puso. ¿Quieren leer qué dijo David cuando se enteró que su otro hijo también había muerto? Busquemos en 2 de Samuel 18:33. En eso tomó mi agua. Y dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? 2 de Samuel 18:33. Quiero que lo leamos y que veamos las palabras de David. Triste. Dice que después de esa muerte de su hijo Absalón, su vida nunca fue igual. Nunca su vida fue igual. Dice: entonces, ¿ya lo tenemos? Dice: el rey se turbó cuando le dieron la noticia y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Volvamos a leer. Entonces el rey turbó su corazón y subió a la sala de la puerta y lloró y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién diera yo que muriera yo en tu lugar, Absalón?
hijo mío, Absalón. ¿Se imaginan la tristeza de David? Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Qué diera yo por estar en tu lugar? Tal vez nosotros no estamos alrededor de un féretro despidiendo a un hijo. Al final todos vamos a despedir alguna vez a un hijo, de alguna forma. Recuerdo que Tabita, ¿se acuerdan? La semana pasada se estaba despidiendo porque va a estar en casa Bernabé. De alguna forma todos nos vamos a despedir. Mis hijos tal vez pues cuando se casen se van a tener que ir, o yo voy a estar en el lecho de mi muerte. De algún modo, un día todos nos vamos a despedir de nuestra familia. Que no vaya a ser ese el caso donde digamos: oh hijo mío, o padre mío, padre mía, ¿qué diera yo por estar en tu lugar? ¿Qué diera yo por regresar esos 20 años y no haberte dicho qué molestas? Como me dijo mi papá: oh hijo mío, yo no sé tú cuál fue tu experiencia del cual tú has vivido, y que tengas que decir: hijo mío, ¿qué diera yo de verdad por regresar el tiempo? Pero yo te digo algo, hermanos: nunca es tarde para Dios. Amén. Nunca es tarde. Este es un buen momento para empezar, aunque tus hijos ya sean papás. Este es un buen momento para involucrarte en la vida de tus hijos. Vale la pena. Dios te va a pedir cuenta de tus hijos, aunque seas un excelente adorador, un excelente líder, un excelente profesional. Dios, al final, ¿de quién creen que te va a pedir cuentas? De tus hijos. Y por eso tú tienes que ponerle atención a lo que te dije el día de hoy. El paso número 1 es ser intencional. Para ser intencional debe haber un interés. Papás, les hablo, que no les pase lo que le pasó a David. Excelente rey, excelente salmista. Que no les pase, que no podamos decir un día: oh hijo mío, ¿cómo te dije eso? Perdonen. Yo les he tenido que pedir perdón a mis hijos muchas veces por las palabras que les he dicho. El día de hoy me pusieron a predicar sobre esto con mis hijos aquí presentes, entonces no les puedo dar casaca, hermano, ¿verdad? Porque aquí me están viendo, ¿verdad? No les puedo decir que mentiras, pues, solo para quedar bien, porque aquí están ellos. Y sabes, los hijos sí se dan cuenta de todo lo que pasa en tu casa. Realmente sí se dan cuenta. Entonces, tal vez has perdido a un hijo. Tal vez ahora está en drogas o está perdido y no sabes de él. Tal vez, yo no sé cómo estás el día de hoy, o a tu propio papá. Pero te digo, pon en tu agenda a tus hijos. Nunca es tarde para Dios. Este es un tiempo, yo creo que Dios está hablando, y es un tiempo de reestructuración de las familias. El Espíritu de Dios se movió en alabanza y se está moviendo el día de hoy. Yo siento que el Espíritu de Dios está aquí y está tocando tu corazón y está reestructurando a las familias. ¿Cuántos lo creen? Está reestructurando a las familias. Tú como papá, te quiero decir que nunca es tarde. Y si un día vas a ser papá, pues ten en cuenta esto, que no es nada más de tener hijos, es de involucrarse en su vida, es de incomodarse y meterse en la vida de ellos. Que no llegue ese momento que dijo David. Yo se lo leí suave, pero seguro él lo dijo: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué diera yo por estar en tu lugar? Yo me hubiera muerto en vez de él. Absalón. Pero esto empezó muchos años atrás, cuando él le contó: mira, mi hermano violó a mi hermana. Y él no quiso estorbar el corazón de su hijo. No quiso, dijo: no, ahí tengo muchas cosas que hacer, perdón. Cuando un hijo te venga y te diga: papá, quiero hablar, involúcrate en la vida de ellos, ponles atención, atiende, no lo dejes por ahí. Amén. Pero tenemos un Dios bueno. Si de alguien hemos aprendido, es de un Dios bueno, que sí atiende tus necesidades. Amén. Que aunque hayamos pecado, su ira es pequeña, pero su favor dura toda la vida. Amén. Su favor dura toda la vida para ti.
No vengo a condenar a nadie, solo vengo a que despertemos como papás, porque tenemos una vocación que trasciende la vida de los demás. Enseñar a nuestros hijos a establecer límites. Todo esto se los digo porque tenemos que empezar a decirle a nuestros hijos a poner límites en lo que hacen. Pero para eso se necesita una intención, se necesita un corazón. Pero sí, número uno, ser intencionales. Enséñales a poner límites, tanto físicos como emocionales. Deben haber límites. Debes de formar el carácter. Ya vamos dos. Formar el carácter. El carácter se forma en el transcurso de toda la vida y el hogar es la clave de la formación. Los hijos, tú debes de formar su carácter y enfrentar las situaciones. Muchas veces los sobreprotegemos también, ¿verdad? Debemos también de formar su carácter. Y si hacen algo malo, también debemos de saber que ellos tienen que tener esa consecuencia por eso malo que hacen. Formar su carácter. Ya vamos tres, ¿verdad, hermanos? Ser intencionales. ¿Y la otra cuál era? Establecer límites. Y la otra, formar el carácter. Tienes que formar. Y la última es disciplínalos. A veces es más cómodo no disciplinar. Mire lo que le pasó a David por no poner en disciplina a sus hijos. Por lo menos debes de, mire lo que dice en la Biblia: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Debes de criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es más fácil no disciplinarlos. A veces es más fácil. Ahí que miren cómo salen. Para David fue más fácil no disciplinar a sus hijos. Pero imagínense ya muerto. ¿Qué se podía hacer ya? Tal vez tú has perdido a un hijo también, pero todavía tienes otros y todavía es tiempo. Y a ti como hijo te digo, no guardes rencor contra tu papá, ¿verdad? Al final tenemos cosas que agradecerle a nuestro papá físico. ¿Cuántos tienen cosas que agradecerle a su papá? Cosas. Solo el hecho de que nos haya permitido vivir, ¿verdad? Porque ahora está de moda cortar la vida en el vientre, pero mi papá no lo hizo. Solo eso es un motivo para estar agradecido con tu papá. Tal vez ni lo conoces, tal vez se fue, pero te permitió vivir, y gracias a esa decisión, porque estaba en sus manos quitarte la vida, pues tú estás aquí. Así que solo con eso ya hay un motivo para darle gracias a tu papá. Así que creo que es un buen tiempo para reestructurar a nuestras familias. Este es un tiempo que Dios está usando. Estamos en la semana de la familia. Estamos en el mes, los 2 meses de la familia, donde vamos a estar tocando ese tema. Es importante, hermanos, que busquemos la reestructuración de tu familia, que como papá puedas involucrarte y que no pase eso de que le pasó a David. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué diera yo por estar en tu lugar? Amén, hermanos, pongámonos de pie. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar.